Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semana estamos aquí para hablarles de salud en Falando de Saúde en la televisión del Correo. Una semanita más preocupándonos por hacerles llegar cosas, noticias, conceptos, explicaciones, opiniones de profesionales, en fin, para charlar sobre aquellos aspectos que deberemos cuidar si queremos vivir más y mejor. Bueno, ya que les he dicho hola a ustedes, se lo voy a decir a María, mi compañera. Hola María, bienvenida. Hola Ignacio, ¿qué tal? Una semanita más. Una más. Y para hablar en esta ocasión, ¿de qué? Pues de lo siguiente. Así que hoy en Falando de Saúde, entrevista con un psicólogo de La Rosaleda. En La Gente Pregunta, los espectadores plantean sus dudas sobre anorexia y bulimia. La palabra de la semana será Helicobacter pylori y por último recibiremos la segunda parte de unos consejitos que nos ayudarán a prevenir dolencias del verano. Variadito, un poquito de todo, que se acerca el buen tiempo y tenemos que empezar a quitarnos encima la ropa y a más de uno y una, sobre todo, les va a preocupar aquello que va a quedar al descubierto cuando nos quitamos los abrigos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos, de algo más serio, bromas aparte. Vamos a hablar de algo que en su conjunto se denomina trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, cómo nos comportamos a la hora de alimentarnos. Y hay múltiples trastornos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, y esos trastornos del comportamiento tienen motivos. Y esos motivos a veces pueden ser culturales, pueden ser educacionales o pueden ser auténticas enfermedades que pueden incluso, en algunos casos, llevarnos a eso que no nos gusta nada, que es la muerte. Y en la base de la gran mayoría de los trastornos del comportamiento a la hora de alimentarnos hay una base psicológica. Por eso no les extrañe que hoy tengamos con nosotros a un psicólogo clínico, que es Manuel Vila. Manuel Vila, que ejerce su profesión como psicólogo clínico en la unidad de trastornos de la alimentación del Policlínico de La Rosaleda de Santiago. Ya estaba aquí otra vez con nosotros también. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Gracias. Oye, por invitarme. vamos a ver. La gente no tiene muy claro esto de lo que es nutrirse, de lo que es alimentarse y de qué es lo normal, antes de que entremos en los trastornos. ¿Qué diferencia hay entre nutrirse y alimentarse y qué es normal a la hora de alimentarnos? Bueno, en principio lo más importante es que las personas deberemos de adoptar unas medidas preventivas con respecto a la alimentación y llevar a cabo una serie de comidas completas y variadas. Eso es nutrirse y eso es alimentarse. Alimentarse de una forma sana implica comer, desayunar, merendar y cenar. La mayor parte de las personas no hacemos ese tipo de comidas, nos limitamos a un desayuno, a una comida y una cena, pero lo importante sería mantener, digamos, una serie de comportamientos globales, de un tipo pues, más o menos acertado. Es decir, las personas somos conscientes de que la alimentación es necesaria, no podemos suplirla con ninguna otra variante y muchas de las personas de las que vamos hoy a tratar eso no lo tienen claro, porque, entre otras cosas, estiman que el comer es síntoma de engordar y ello es síntoma de perder el control sobre sus vidas y por eso acaban cayendo en este tipo de comportamientos o de conductas restrictivas o incluso purgativas. Básicamente, los trastornos podrían ser de dos tipos, o por exceso o por defecto.
No, a ver, los trastornos, según el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico de Clasificación de los Trastornos Mentales, habla de básicamente la anorexia y la bulimia y de trastornos de la conducta alimentaria inespecíficos. Luego existen otros trastornos que no vemos tanto en la consulta, como puede ser la pica, la rumiación, la polidipsia, el trastorno por atracón, pero se ven en menor medida porque son, digamos, pues, problemas menos importantes. Y vamos a ver, en su consulta, ¿cuáles son los que más prevalecen? ¿Más bien anorexia, bulimia? ¿Qué pasa con la vigorexia? ¿Hay algún caso? Bien, nosotros lo que estamos tratando básicamente es cuadros de obesidad, pero también tratamos conductas alimentarias o trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia. Haciendo referencia a lo que me refería antes al DSM-4, la clasificación diagnóstica la hace en anorexia purgativa o restrictiva y bulimia purgativa o no purgativa. ¿Eso qué significa? Los cuadros anoréxicos no purgativos son aquellos que se realizan con la restricción simplemente alimentaria y con el excesivo ejercicio. O sea, que no comen y además hacen mucho ejercicio. Mucho ejercicio. Los purgativos, además de no comer, realizan conductas compensatorias o conductas inapropiadas, como puede ser vómitos, uso de laxantes, uso de diuréticos, etc. Ya. Porque realmente la anorexia y la bulimia, como trastornos de la conducta alimentaria, más que un trastorno de tipo, digamos, fisiológico, es un trastorno de tipo mental, ¿o no? Sí, en estos momentos en Estados Unidos está considerada la tercera enfermedad crónica entre adolescentes, después de la obesidad y el asma, y en España hay múltiples, digamos, diagnósticos, es decir, los casos de diagnóstico en España son muy elevados y la prevalencia es muy alta. La anorexia, por tanto, es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar prevenirla y a la hora de poder conseguir no erradicarla, pero que esos casos no se cronifiquen. Pero, Manuel, vamos a ver, una niña, porque es más frecuente en las niñas, pero puede afectar también a un chaval en mucho menor porcentaje, en edad adolescente, ¿qué le pasa a su cabeza para que interprete que estando flaca como una hacha, sigue estando gorda? Es un trastorno de la percepción del cuerpo. Es de un trastorno psicológico. O sea, vamos a sentar las bases. De la percepción. Es una enfermedad de la cabeza. Es una enfermedad psiquiátrica. Exacto. Que requiere de una intervención multidisciplinar, de un equipo multidisciplinar como el que tenemos en el Politécnico de la Rosaleda, por parte de un médico endocrino, por parte de un psicólogo y por parte de un psiquiatra. Estas edades son edades de cambios, edades que propician, digamos, la distorsión de esa imagen y de la percepción de esa imagen que tienen de sí mismas y ocasionan cambios de humor y cambios importantes y alteraciones importantes en la conducta, tanto en la conducta escolar o comportamiento escolar como en la conducta en las relaciones familiares, así como en sus relaciones interpersonales con las demás compañeras. Es evidente que la anorexia y la bulimia no ha dejado de crecer, no ha dejado de aumentar. Estamos en estos momentos atendiendo a un porcentaje alto de personas que, llegada a esas edades, y podemos afirmar que es rotundamente una enfermedad femenina, dado que uno solo de cada 10 personas que presentan trastorno de la conducta alimentaria son hombres. ¿Y por qué, Manuel? Porque yo creo que hay una de las causas es la presión social. La presión social, la presión de grupo. Bueno, tenemos que hablar de causas de tipo multidisciplinar, de tipo muy variado, ¿no? Hay unas causas individuales que pueden deberse pues, a esa falsa percepción, a ese miedo a engordar, a ese control a través de la alimentación sobre sus problemas de conducta. Podemos hablar también de problemas familiares a la hora de establecer, digamos, unos patrones de comportamiento y de diálogo en las familias que no existen, un sobreproteccionismo exagerado por parte de las familias. También podemos entender que la sociedad, las modas y el ideal de belleza y el de delgadez como un signo de éxito, pues también están imprimiendo un carácter importante a la hora de presentar este tipo de conductas. Qué curioso cómo somos los humanos. Cuando yo era niño, la gordura era síntoma de salud. Ahora el síntoma de salud es estar muy flaco. Así es, porque aparte vemos las modelos que son idolatradas, incluso vamos a ver, por mí. Yo veo a una modelo, un ángel de Victoria's Secret y digo, es que ese es el cuerpo perfecto, me gustaría estar así. Lo que ocurre es que, claro, no todo el mundo es así. Entonces, ¿cómo educáis a las niñas que van a vuestra consulta? O sea, ¿cómo las atendéis? ¿Cómo es un prototipo de consulta? ¿Cómo las convencéis de que realmente están en un error? Bueno, primero es difícil convencer a una persona que no acepta tener un problema, porque lo que es evidente es que cualquier persona que acude a nuestra consulta no manifiesta, digamos, una intención de cambio.
Son personas que, como dije antes, tienen arraigado un concepto de sí mismas, o un autoconcepto, una autoestima baja de sí mismas, y a veces el control sobre la alimentación supone intentar controlar sus vidas. Los protocolos de actuación son muy básicos, es decir, lo que primero tenemos que hacer es incorporar el peso normal o normalizar el peso ponderal. Cuando las personas restringen la alimentación o realizan ejercicios físicos exagerados o conductas impropias como los vómitos o los laxantes, lo primero que hay que hacer es crear una buena alianza terapéutica con la paciente e intentar hacerle ver que tiene una enfermedad y que la vamos a curar, que la vamos a ayudar. Inicialmente de lo que se trata es de modificar un poquito esas conductas a través de trabajar las ideas sobrevaloradas sobre la delgadez o sobre el éxito que puede producir o el ideal de belleza que puede producir esa delgadez. Luego se interviene también conductualmente sobre las fases. En la bulimia es muy fácil porque hay una serie de procedimientos. Las personas bulímicas ingieren cantidades ingentes de comida en periodos cortos de tiempo. Una vez que se produce el atracón, se produce un sentimiento de culpa y posteriormente una conducta purgativa como es el vómito. Lo que hay que romper es esa secuencia, intentar conseguir que la paciente interfiera, digamos, esa secuencia para evitar, digamos, el refuerzo positivo que supone para ella el vómito. En las anoréxicas es más fácil, aunque el detectar una anorexia es más evidente y cuanto antes se haga de una forma precoz, digamos que los resultados en la recuperación son mayores. Hablamos de que en estos momentos entre el 75 y el 80% de las personas que acuden a nuestras consultas se recuperan. Podemos decir que un 20-25% se pueden enquistar esos comportamientos, esas conductas, y se pueden cronificar, e incluso, como decía Ignacio antes, podemos llegar a la muerte de algunas pacientes cuando el bajo peso es elevadísimo. En principio, de lo que se trata es de crear una buena alianza terapéutica, como te decía, hacerle ver que la paciente tiene que valorarse más, tiene que conseguir no resolver los conflictos o no resolver, digamos, los problemas que tiene a través de la comida, porque son personas que creen que restringiendo la alimentación, sufriendo de alguna manera, son capaces de controlar otras emociones, otros sentimientos. Y muchas de las veces hay que trabajar con las familias porque las familias sí se sienten muy culpables de que sus hijas presenten este tipo de trastornos y son ellas las que no lo aceptan. Otra de las causas que hablábamos anteriormente es que en las familias desestructuradas o los propios cambios de personalidad que se producen en esas etapas adolescentes son las causantes de dicha aparición. Entonces, lo que hay que trabajar también es un poquito con la familia para hacerle ver que los padres no son los culpables, pero que tienen que colaborar. Manuel, ¿y cómo sabemos en una familia? O sea, ¿cuáles serían los síntomas de alarma que nos tienen que hacer pensar algo no va bien? Algo no va bien, vamos a intentar enterarnos de qué ocurre y eventualmente acudir a una consulta de una unidad de trastornos de la alimentación. Lo primero sería no alarmarse. La delgadez no es síntoma de anorexia, la delgadez es síntoma de salud. María está delgada y es una persona saludable. Y te aseguro que come como una lima. Sí, pero es verdad que existen unos indicios o unas causas que pueden detectarse desde la familia, como puede ser, como decía antes, pues los cambios de humor, se vuelven más huidizas, dejan de comer en familia, se hacen unas expertas en nutrición, leen libros sobre alimentación, acompañan a sus mamás a los supermercados para hacer una compra light. Son personas que tienen un bajo control de sí mismas, un autoconcepto negativo, son muy exigentes y son muy hiperactivas, se vuelven muy obsesivas con el estudio, con el trabajo, con colaborar en casa. Entonces, esos son los primeros síntomas antes de aparecer. Tampoco podemos dejar de estar preocupados cuando estos indicios presentan, digamos, se presentan en cualquier familia. Lo que decía antes, no podemos tampoco pretender que todas las niñas que están delgadas puedan presentar una anorexia. Está claro. Sin embargo, si vemos que se pesan asiduamente, que se obsesionan un poquito por la comida, que en los casos de la bulimia vemos pues envoltorios de comidas escondidos en armarios, incluso purgas como vómitos guardados en bolsas, bueno, pueden ser, digamos, unos indicios que nos pueden dar, digamos, una imagen de que nuestra hija puede presentar un problema. En ese momento, acudir a un especialista, acudir al médico de cabecera, atención primaria, para que él derive a esta persona a las unidades de salud mental. En Conxo tenemos una unidad extraordinaria. Maravillosa, referencia nacional. Sobre este tema, con personas muy cualificadas, y en otros establecimientos sanitarios como el nuestro tenemos unidades privadas que también, digamos, acuden a nosotros y se les presta la ayuda necesaria. Oye, Manuel, ¿hay algún patrón que podamos decir que es común o que engloba una gran parte
de estas niñas, gran mayoría niñas, que presentan ese trastorno de la percepción de su cuerpo? ¿Hay un patrón psicológico específico? Sí, a ver, las personas que presentan cuadros anoréxicos y bulímicos son personas muy hipersensibles, son personas muy metódicas, a veces con personalidades anancásticas, muy exigentes consigo mismas, con una cierta falta de autonomía, una tendencia a la frustración cuando no se consigue o no podemos conseguir todo aquello que deseamos obtener, tanto a nivel de resultados académicos como en otros aspectos de la vida cotidiana, pues se frustran con cierta facilidad. Y son personas que realmente tienen un patrón de comportamiento estable, es decir, son inestables porque tienen comportamientos inestables, pero este tipo de personas todas obedecen a un patrón de conductas como los que acabamos de comentar. Ya. Un tema importante, Manuel, que se ha tratado en varios foros es un poco la prevención desde la escuela, ¿no? Dado que a los adolescentes les preocupa mucho este tema, les preocupa mucho su imagen, pero desconocen cuáles pueden ser las consecuencias de sufrir un trastorno alimentario como cualquiera de los que has mencionado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poco al Bien, respecto? yo creo que a pesar de los intentos que se han llevado a cabo en los distintos foros de debate y en los distintos centros, yo como psicólogo trabajo en el Colegio Pletero de Santiago y llevamos a cabo un programa de prevención de los trastornos alimentarios y creo que es importante que lo hagamos desde tres ámbitos. Desde la familia, dado que es donde se van a percibir los primeros indicios de la presencia de un trastorno alimentario, desde la escuela, intentando conseguir que nuestros adolescentes y nuestros escolares sean cada vez más críticos con la publicidad, con la televisión, con esos anuncios sobre dietas milagrosas o sobre anuncios de bebidas light, e intentar también intervenir desde la familia desde el punto de vista de que haya una mayor facilidad para el diálogo, para la expresión de las emociones, ser capaces de, desde la familia, no establecer conductas sobreprotectoras, evitar, digamos, que las personas que sufren o que tienen una tendencia a sufrir este trastorno, pues sean personas que reciben el apoyo, el afecto, unas vinculaciones afectivas importantes. Y luego desde la sociedad, evidentemente, pues con campañas para promover y evitar, digamos, de alguna manera que estas niñas se vean sometidas a esa presión social, como decíamos antes, y a ese rigor de belleza como un poco el indicio del éxito, ¿no? O como el cuerpo, el culto al cuerpo. Hay un aspecto que me parece muy relevante y es, primero, que seamos conscientes como sociedad de lo que estamos provocando en estas personalidades frágiles, porque están en formación, suelen ser edades adolescentes, donde la inseguridad, el ánimo de integración, la aceptación por parte de la sociedad a través de presentar una imagen atractiva, etcétera, etcétera, pues algo de responsabilidad tenemos la sociedad como tal. Pero una vez que ya la niña ha caído en la desgracia de trastornar su mente al punto de no recibir su propia imagen como realmente es, sino como ella se la ha creado, se plantea el problema del tratamiento. Y el tratamiento no es fácil, me temo que no lo es, sobre todo en aquellos casos, algunos extremos, que requieren ingreso hospitalario, en unidades muy específicas, como las que nos ha dicho Manuel que existen. Manuel, cuéntanos cuál es la secuencia del tratamiento de una paciente que llega casi, muy malita, porque además se les trastorna la alimentación, pero empiezan a tener trastornos del comportamiento, evidentemente todas las funciones orgánicas empiezan a deteriorarse al punto que en las adolescentes llegan muchísimas de ellas en amenorrea, es decir, pierden la menstruación, se trastorna todo su sistema endocrino. ¿Cuál es la secuencia cuando entra una niña a tu consulta, a vuestra consulta, y en estado realmente serio? Algunos tienen que ir directamente incluso a la unidad de cuidados intensivos. Sí, vamos a ver. Y no quiero dramatizar, pero es que hay casos que son así. No, hay casos muy serios y una severidad tremenda. Inicialmente, las pacientes a las que atendemos llegan de una forma desnutrida, básicamente porque la anorexia tiene una causa y una evidencia, y es la desnutrición, la pérdida de peso y la incapacidad de la paciente para asumir que tiene que ganar peso. Cuando ya la desnutrición es severa, es decir, por un índice de masa corporal inferior a 16, nos vemos obligados al ingreso. El ingreso hay que valorarlo siempre porque tiene unas consecuencias psicológicas para la paciente y para su familia, pero en ciertos casos es inevitable. En estos momentos se la ingresa, se produce, digamos, un primer paso que es la alimentación parenteral, o sea, la alimentación a través de una sonda nasogástrica,
y una vez que se recupera el peso es cuando ya podemos empezar a trabajar desde el punto de vista cognitivo-conductual para favorecer y para potenciar, digamos, el control alimentario y tratar de recuperar un poquito esas ideas sobrevaloradas de la paciente, hacerle ver, digamos, pues un poquito esa distorsión en la percepción de su imagen corporal, y eso se lleva a cabo pues semanalmente. Cuando el ingreso es necesario, después de valorar individualmente y la familia cada caso, pues se lleva a cabo una intervención semanal. Cuando la forma de trabajo es ambulatoria, lo que estamos haciendo es, pues, una vez cada 15 días, vemos a las pacientes para tratar de llevar a cabo pues, esa terapia multidisciplinar, como hacía referencia al principio. Ya. Esto del índice de masa corporal que comentabas hace un momento, es que a mí no deja de desconcertarme un poco, porque claro, depende de muchos factores, pero... Depende básicamente de la talla y del peso. El índice de masa corporal es una medida ponderal que se establece dividiendo el peso por la talla al cuadrado, en centímetros al cuadrado. Los índices de masa corporal normales, en estos momentos podemos entenderlos como entre 18 y 25. A partir de 25 pues habría ya una serie de, digamos, de sobrepeso, grado 1, grado 2, o obesidad mórbida, y por debajo del peso ponderal de 18 estaremos hablando de una desnutrición, ya debajo de 16 una desnutrición severa que requiere en casi la totalidad de los casos una intervención ya clínica y una intervención, digamos, pues, hospitalaria. Es que aparte en Internet, dependiendo de la página en la que uno se meta, tienen distintos baremos y a veces, o sea, Sí. te da que, vamos, que estás muy por debajo, y otros te dicen que estás como... No, tenemos que tener mucho dependiendo cuidado. de la Sí, página. otro de los claro. aspectos a los que hacemos referencia antes quizás sea Internet. Hay Sí. páginas que están haciendo mucho daño, también hay páginas y hay asociaciones pues que en estos momentos están interviniendo sobre esas páginas. Hay páginas que estas pacientes nuestras utilizan a menudo para utilizar estrategias de engaño, tanto para los terapeutas que trabajamos con ellas como para sus familias. Pero el índice de masa corporal es el que existe. De 18 a 25 es un índice de masa normal, por debajo de 18 es una desnutrición o un bajo peso, y a partir de 16 tenemos que intervenir con un ingreso hospitalario. Si me permite, Manuel, es un tema muy interesante lo de Internet, porque hace ya muchos años, cuando el fenómeno Internet empezó a explotar, hay asociaciones, incluso asociaciones médicas, que decían, bueno, es que hay que tener cuidado con lo que se pone en Internet. No, miren ustedes, Internet es una fuente de información. Y como todas las fuentes, hay información fidedigna e información menos fidedigna. Y luego hay un elemento muy importante, fundamental en mi opinión. Yo no creo que a ninguno de ustedes que no tenga ni puñetera idea de mecánica entre en Internet y por leer unas cuantas páginas de información sobre mecánica de coches, por ejemplo, se vaya a creer que es un experto y que ya tiene los conocimientos suficientes como para tomar decisiones. Bueno, pues en los casos de salud sí. Por favor, no es malo informarse en Internet o en cualquier otra fuente de información. Depende de la fuente, la información es más o menos fidedigna y veraz. Pero no se dediquen ustedes a interpretar. Vayan a su médico, que para eso ha estudiado, y les explicará si lo que han leído es acertado o no es acertado. Todo lo que sale en Internet no es cierto. Y el daño no es que esté en Internet. Internet es una herramienta. El daño es el que nos podemos hacer nosotros mismos pretendiendo entender y tener el conocimiento suficiente como para discernir y separar la paja del trigo. Vayan a los especialistas, vayan a los médicos, igual que cuando tienen un problema en el coche van al mecánico. No se dediquen ustedes a interpretar, porque con mucha frecuencia se equivocarán. Y luego ya lo último, lo que le pasa a muchos colegas que han pasado por aquí, que lo comentan. No lleguen al médico exigiéndole lo que han leído en Internet que tiene que hacerles. Él es el que sabe lo que tiene que hacerles y seguro que les va a hacer lo mejor para su salud. Creo que nuestro invitado tiene algo que No, comentar hablaba al de que respecto. antes sí, los síntomas, digamos, de ambas enfermedades a veces se solapan, Sí. aunque son más evidentes en la anorexia. Comentar un poquito que la bulimia se presenta de una forma más tardía, porque las personas que padecen este tipo de trastornos ocultan, digamos, esa patología, Sí. y se percibe en menor medida por parte de las familias y por parte de los profesionales, porque se mantienen casi siempre en normopeso. Lo que pasa es que las personas bulímicas tienen otro tipo de trastornos, digamos, psiquiátricos, psicológicos,
comórbidos, es decir, pueden presentar ideas suicidas, pueden presentar depresión, pueden presentar cuadros de ansiedad, pueden presentar trastornos de personalidad, y al detectarse de una forma más tardía, la recuperación también se hace más lenta y se hace menos eficaz. En el caso de la anorexia, al tener una serie de síntomas como hipotermia, hipotensión, frío permanente, sensación de, bueno, pues de cansancio, de abatimiento, emaciación de la piel, pues eso es algo que llama más la atención y por tanto el tratamiento y el intervenir sobre esa paciente se hace, digamos, más necesario cuanto antes, ¿eh? Y esos síntomas son los que nos pueden alarmar y son los que nos van a dar lugar a la aparición de ese trabajo que tenemos que hacer con estas personas. María, ¿y no tenemos hoy preguntitas para...? Tenemos preguntitas, pero me gustaría antes que todos viéramos una encuesta, salimos a la calle. También tenemos encuesta. También tenemos encuesta. Pues adelante, veamos la encuesta. Pues venga. Bueno, más o menos, sé que son trastornos alimenticios principalmente, aunque también psicológicos, y la anorexia solo consiste en que tú te ves más gorda de lo que eres y quieres adelgazar y tal. Y la bulimia es más o menos lo mismo, pero es más obsesivo porque comes muchos alimentos y luego lo eliminas y tal, entonces funcionas un poco así, con mucho poco. Pues que la bulimia, a ver, tú comes, pero en realidad no quieres engordar, ¿no? Y lo vomitas o eso. Y la anorexia, pues es que ya no comes, yo qué sé. Pues mira, es muy fácil. La anorexia consiste en un trastorno para adelgazar muchísimo y la bulimia es todo lo contrario, comes muchísimo. Bueno, no sé muy bien por qué, pero es así. La anorexia, lo que yo entiendo es la gente que se siente muy gorda y deja de comer hasta que causa la enfermedad. Se le notan los huesos todos. Bulimia sí que es verdad que no sé. O sea, cercano a mí no. Alguna vez que estuve en el hospital pues sí que vi gente que lo tenía, pero no en contacto conmigo. No, ninguna de los dos. Sí, por desgracia sí, anorexia. Y se murió porque no... Se murió, caramba. Sí, no tiene remedio. Una vez que caes ahí nunca te ves delgada. Hasta que llegas a un extremo tal que te mueres, no te queda otra. Pero al principio mi hermana sí tenía anorexia. ¿Y qué tal? Se sentía gorda y todo lo que comía lo devolvía. Yo creo que un poco la sociedad, en plan, encontrarte bien o no y tal, y también porque, sí, supongo que es eso, encontrarte a gusto con el resto y tener un poco de sentirte bien, sí. Entonces supongo que lleva un poco obsesivo y también como ves, quizás te preocupa la obesidad o otros problemas que haya y lo llevas un poco al extremo, o la gente, cómo te trate, no sé qué, pues puede hacer que pases de un extremo a otro. Pues yo que sé, a los modelos que hay ahora mismo, porque ahora las chicas, no sé, es lo que se lleva, estar delgada según los modelos y todo eso. Y eso, a la sociedad un poco, vamos. La sociedad en la que vivimos, que está montado en que todo el mundo tiene que estar delgado, todo el mundo tiene que ser guapísimo, y no es así. Ni todo el mundo es delgado, ni todo el mundo es guapo. Mucha gente que te ves bien, o sea, si mira para ti y te dicen que estás gordo, que estás muy delgado, y a cuestión de eso, yo creo que se produce la anorexia. Pues ya ven que hay gente que lo tiene bastante claro, es decir, es un problema que según esta encuesta, que no es estadísticamente significativa, pero sí representativa, es un asunto que a la gente le empieza a preocupar y hay motivos para ello. ¿Y las preguntas de nuestros televidentes? Pues pasan ahora a continuación. Vamos allá. Aquí en esta mini sección, en La Gente Pregunta, saben que ustedes pueden enviar todas sus dudas a través del correo electrónico a falandodesaude@correotv.es o, si lo prefieren, a través de Facebook y también de Twitter. Empezamos, Manuel, con la primera pregunta. Lucía de Santiago dice: hola, mido 1,65 y peso 50 kilos. Reconozco que estoy delgada, pero me encuentro bien. ¿Estoy en un error? Bueno, haciendo uso del índice de masa corporal y hallando su peso, que son 50 kilos, entre su talla al cuadrado, obtenemos un índice de masa corporal de 18,37. O sea, está dentro de los límites normales, por tanto, si se encuentra bien y está delgada, es una persona con un grado normal de salud. No tiene que preocuparse por su peso ni por nada que refiera a temas de alimentación. Comentando un poquito la entrevista, la encuesta, habéis observado que de 4 personas que hemos entrevistado,
3 de ellas habían tenido algún contacto con personas. Es decir, es más probable y es más prevalente lo que se cree socialmente, porque si hemos hecho un sesgo de 4 personas de entre la población y esas 4 personas, 2 de ellas o 3 de ellas habían tenido contacto con alguna persona que había no tenido a lo mejor un trastorno alimentario, sino un trastorno alimentario inespecífico, como comentábamos antes, es decir, que no cubren todos los criterios diagnósticos de anorexia y bulimia, pero es mayor el porcentaje del que se cree socialmente. Así es. Tenemos a Patricia de Pontevedra. Dice, me peso unas 2 o 3 veces por semana. Sé que no estoy gorda, pero me obsesiona un poco el que a veces en un día coja 1 kilo. ¿A qué se debe esto? ¿Existen unas pautas para pesarse correctamente? Esto no deja de ser un poco preocupante, ¿no? Muy preocupante. Es decir, el tema de Patricia debería de planteárselo en que no debe de pesarse, y menos 2 o 3 veces al día, porque la fluctuación en el peso diario es mínima, ¿eh? Incluso el pesarse en momentos diferentes o distintos del día puede fluctuar el peso, por lo tanto no es una medida objetiva. Yo dejaría de hacerlo, porque sí es verdad que estamos entrando en una conducta un poquito obsesiva, que también es una de las causas de aparición de este tipo de cuadros. No pesarse si cabe una vez al mes, hacerlo siempre a la misma hora, en ayunas, por la mañana, pero evitar, digamos, obsesionarse con la báscula, porque es uno de los indicios también de aparición del trastorno. La temida báscula. Viviana de Santiago dice, estoy muy pendiente de las tallas, pues no quiero engordar. ¿Eso me predispone a sufrir anorexia? Pues tendría que también preocuparse un poquito. Todos en general estamos pendientes un poco de la talla. Todos estamos pendientes de las tallas. Quizá sea uno de los temas que habría que abordar en esos programas de prevención, y ver que uno tiene que aceptarse a sí mismo y no valorar o tener en cuenta la talla como indicio de éxito. Es decir, yo no voy a tener más éxito en mi vida porque me pongo un pantalón de la talla 40 o de la talla 32 o 38. Lo importante es que pues, Viviana debería de plantearse el aceptarse como es, el ver y valorar otros aspectos de su vida, y dejar, por supuesto, de medir, digamos, sus comportamientos o sus actitudes ante la vida en función de la talla. Pero, como decías antes, es evidente que todos nos preocupamos de cuando vamos a un comercio ponernos una talla que nos quede bien, ¿no? Y si es una talla menor, pues en las adolescentes les preocupa más la talla 36, es decir, muchas de las pacientes que atendemos no hablan de si me queda bien o me queda mal. Me hablan solamente de que es que estoy en una talla 36 y no quiero estar en una talla 36, quiero estar en una talla 34. O me he pasado de la talla 36 a la 38 y eso no puedo soportarlo. Salen de la consulta llorando porque han aumentado una talla, a lo mejor en 6 meses de permanencia. Otras de ellas se quieren seguir poniendo los mismos pantalones que tenían cuando tenían 12 años y tienen 17 o 18. Son mujeres jóvenes, son mujeres que van camino de la adultez, y de alguna manera tenemos que ir aceptando los cambios que se van produciendo en nuestros cuerpos. Es que aparte muchas veces, o sea, está el piropo de que si a uno le dicen, has adelgazado, pues qué felicidad, ¿no? Y nos ponemos contentos, pero apenas nos dicen, has engordado un poco, que a lo mejor es que te favorece, ¿no? Sí. Y ganas. Sí, tenemos que tener un poquito... Pues pensamos que nos está incluso faltando el respeto. Sí, tenemos que tener cuidado un poquito con ese tipo de, no de piropos, sino de refuerzos positivos que a veces desde las familias realizamos a estas personas, ¿no? Ojo, qué guapa te encuentro, lo que has adelgazado, pues los resultados que estás obteniendo son magníficos, la verdad es que da gusto cómo haces la comida. Bueno, todo esto puede incrementar y acelerar un poquito. ¿No? Sí, puede incrementar, digamos, el hecho de favorecer un trastorno, en el sentido que si potenciamos y premiamos ese tipo de conductas de delgadez, lo que estamos haciendo es no erradicarlas, sino potenciarlas. Bueno, María, ¿y ahora qué nos toca? Lo que a ti más miedo te da de todo el programa, todas las semanas. Ya empezamos. Ya empezamos. Hoy se me ha dado por una palabreja así que... un tecnicismo. Bueno, técnica, ¿no? Su nombre originario es una bacteria, Helicobacter pylori. A ver. Helicobacter pylori. Que todo el mundo habla de ella, pero nadie sabe lo que es. Bueno, pues es eso, es un bichito, una bacteria. Curiosamente, el Helicobacter pylori se ha puesto muy de moda de unos años para acá, porque es el causante, se ha descubierto que es el causante de una enfermedad bastante frecuente y que hace muchos años, aparte de causar muchas molestias y algunas complicaciones graves, nos hacía la puñeta, que son las úlceras y las gastritis. Porque el Helicobacter pylori, que es una bacteria, lo de Helicobacter es porque tiene una especie de forma de hélice, que vive, nos infecta a través de la alimentación o de que no nos lavamos las manos, se mete
en la mucosa del aparato digestivo, sobre todo en el estómago y en el intestino delgado, y ahí se queda. Bueno, mientras se quede y no moleste, pues tampoco pasa nada. Pero de repente, como es de las pocas, por no decir la única bacteria, que es capaz de sobrevivir en un medio tan ácido como el del estómago, porque el resto de las bacterias que nos metemos, el ácido del estómago las destruye y no llegan a infectarnos. Así que cuando comemos ensaladas, aunque vayan algo infectadas, generalmente no, pero puede llevar algún bichito, bueno, pues el ácido clorhídrico de nuestro estómago, que está para digerir, también se carga prácticamente a todas. Pero esta no. Esta es capaz de resistir la acidez del estómago. Es probablemente la única hasta donde conocemos a través de la ciencia actual. ¿Qué ocurre? Que si en un momento determinado, por alguna causa que modifica nuestra capacidad de defendernos ante las infecciones, porque nos bajan las defensas, entonces ahí se hace dueña. Y nos provoca una úlcera o nos provoca una gastritis. Esto no se conoce desde hace muchos años. Yo recuerdo en los inicios de mi carrera profesional, de mis estudios, donde todos pensábamos que, y así se aceptaba científicamente, que la úlcera y las gastritis eran provocadas por la propia acidez del estómago. Y se hacía de todo, desde operar, porque algunas úlceras se perforaban, hasta tener que cortar los nervios vagos, que son los que vienen desde el cerebro y controlan la acidez del estómago a la hora de trabajar. Bueno, pues un buen día alguien descubrió que el 99% de las úlceras que antes operábamos y tratábamos de esa manera un tanto agresiva, pero era lo que sabíamos, estaban provocados por esta bacteria. Afortunadamente, porque hoy el 99% de esas úlceras se curan con antibióticos. No es fácil, porque el antibiótico te tiene que llegar, está muy agachadito, muy escondido el bicho, y hay que tener tratamientos a veces largos, otras veces hay que repetirlos, y así sucesivamente. Pero lo cierto es que se cura en un porcentaje altísimo. Así que, ya saben, si empiezan a notar aquello de, bueno, pues la pesadez en el estómago después de las comidas, no digieren bien, empiezan a tener, bueno, pues eruptos, y perdónenme la palabra, pero es lo que hay. Tienen distensión abdominal, es decir, se notan hinchados después de las comidas, les duele, las úlceras duelen como demonios, pues incluso se pueden llegar a confundir en algunos casos con infartos, pues piensen que pueden tener algún trastorno digestivo, vayan al especialista, él les hará una prueba muy sencillita para ver si tienen el Helicobacter pylori dentro y automáticamente les ponen tratamiento que ya les digo, en un porcentaje altísimo de casos, con antibióticos y un poquito de tiempo, adiós Helicobacter y adiós úlcera y molestia. Eso es el Helicobacter pylori. Muy bien. Oye, ¿no te podías buscar unas palabritas más fáciles? Es que tenía el día rebuscado. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y ahora qué nos queda? Pues ahora nos quedan unos consejitos desde la Rosaleda, la segunda parte de unos consejos que nos van a servir a todos para poder prevenir enfermedades del verano. Pues vamos allá. Bueno, una vez más, hablando de las enfermedades del verano, tenemos que volver a insistir mucho en lo que es la higiene. Enfermedades del verano, lo de siempre, calor, humedad, caldo de cultivo para que proliferen bacterias, infecciones. Lo ideal, como siempre, no es tratarlas, sino prevenirlas, evitar que aparezcan. Y la mejor manera para esto, desde luego, es el evitar que se propaguen. Fíjate, parece mentira, pero en los hospitales, ya no hablo a la escala del día a día, en los hospitales la medida que más ha prevenido las infecciones hospitalarias y la propagación de infecciones muy graves ha sido el lavado de manos. Fíjate tú qué cosa tan sencilla. Entonces, fundamental, la mayoría de las enfermedades se transmiten por vía fecal-oral. Esto es, lo transmiten las manos, con lo cual pues, les llevamos a la boca, nos limpiamos, los ojos, por ejemplo, las conjuntivitis también son mucho más frecuentes en verano, con lo cual si hacemos un lavado de manos adecuado, porque eso es otra, normalmente las mojamos, un poquito de jabón, ya está. No, un lavado de manos adecuado y con la frecuencia adecuada. Por ejemplo, en verano vamos más a menudo a sitios donde hay mucho público, usamos más medios de transporte, las piscinas, estamos continuamente tocando de todo. Entonces, es fundamental que nos lavemos las manos para evitar, bueno, ya no te digo antes de manipular alimentos, por ejemplo, que muchas de las infecciones que transmitimos por los alimentos las hemos transmitido nosotros a los alimentos por no habernos hecho un lavado adecuado de manos. O sea que fíjate
qué tontería, qué técnica más tal, y qué importante, es decir, nosotros los sanitarios desde luego es algo en lo que estamos muy mentalizados. De hecho, bueno, se aconseja lavado de manos antes y después de cada paciente. Bueno, a veces es casi imposible, pero bueno, desde luego sí que se intenta, y sobre todo eso, hacerlo de una forma adecuada, con lo cual, importantísimo, no solo lavar los alimentos, que evidentemente, bueno, y sobre todo refrigerarlos bien y demás, que la humedad y el calor lo que ayuda a que se descompongan con mayor facilidad, sino evitar la transmisión de las enfermedades a través de un buen lavado de manos. Tiene unos pasos, eso lo veremos, pero fundamental, mojar, enjabonar bien, luego enjuagar bien, y luego, como cuando hablábamos de los hongos, secar bien. Si nosotros dejamos las manos húmedas, la humedad y el calor es un caldo de cultivo perfecto para la transmisión de enfermedades, con lo cual, fundamental el no saltarse ningún paso. Ojo también a lo que nos secamos, típico toallas, no, pues una toalla limpia, una toalla desechable, o incluso con el secador de manos, es lo más loco. Entonces, nunca, desde luego, saltarnos ninguno de esos pasos, y esto debe llevarnos alrededor de 20 segundos. No es mucho, pero tampoco no debe ser menos. Bueno, pues háganle caso a los consejos, que se acerca el verano y a veces hacemos muchas tonterías. Pero sí, con todas las tonterías que vayan a hacer, acuérdense que nosotros estamos aquí la semana que viene. Pero antes de recordarles eso, evidentemente, nos tenemos que despedir. Es de educación básica. Don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. ¿Sabes lo que pasa además? Que abusamos de ellos, porque como se explican bien y aprendemos cosas con ellos, pues les obligamos a volver. Y son más fáciles, se dejan enseguida. Gracias, Manuel. Muy amable. Y María, tú sí que te dejas toda la semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por acompañarme hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Lo de siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Son ustedes la causa de que nosotros vengamos aquí a pasar un ratito con ustedes, intentando aprender cosas de nuestros especialistas y contárselas a ustedes para que las pongan en práctica y darle consejitos que les permitan vivir más y mejor. Así que, si lo tienen a bien, la semana que viene volveremos a vernos, y hasta entonces, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.